El despertar de las tinieblas. Capítulo 16. Silmarillion parte 1. La batalla de los dioses. El tiempo parecía haberse detenido, no se escuchaba sonido alguno, todos se habían quedado con rostros anonadados, incluso Mercer estaba sin palabras de lo que acababa de presenciar. Vergil bajó la cabeza, al punto en que su rostro no se veía por el oscuro ambiente y se quedó en esa posición por lo que parecían ser horas. Universal se arrastró con dificultad hacia su hermana, negando en su mente lo que acababa de ocurrir, diciéndose a sí mismo que lo que acababa de pasar no era cierto. El príncipe llega junto a Cosmos y toma su cuerpo en brazos, él se queda contemplándola por largo tiempo. El rostro de Cosmos era inexpresivo, con la vista perdida, no respiraba, y tenía un agujero en el lugar donde debía estar el corazón. Universal, al contemplar de esta manera a su hermana, cayó en cuenta de la cruda realidad. Cosmos se había ido, a pesar de todos sus esfuerzos, él no había podido salvarla. Al príncipe se le llenaron los ojos de lágrimas al contemplar esta verdad, él cerró lentamente los ojos de Cosmos, la tendió en el suelo con calma antes de echar a llorar desconsoladamente. Lo siento, hermana, a pesar de todo no pude salvarte, por favor perdóname, decía una y otra vez Universal entre lágrimas. La escena era bastante triste, los sobrevivientes que la estaban contemplando agacharon la cabeza con tristeza, sentían que todo lo que habían hecho era para nada, que habían fracasado, incluso Mercer sintió mucha pena por el príncipe. Lo siento mucho, seguía diciendo Universal, su dolor era tan grande, que se había olvidado de la presencia de Vergil. Aléjate de ella, se escucha con voz demoníaca decir a Vergil. Todos voltean a ver a Vergil, este había alzado la mirada, una expresión fría e inmisericordia se cruzaba por su rostro. Más una lágrima le corría por una de sus mejillas, y el ambiente alrededor de ellos empezó a revelar lo que sentía el alicornio negro que no parecía mostrar a primera vista. El suelo empezó a temblar, rayos y truenos surcaban los cielos, volcanes surgían y montañas se derrumbaban. Vergil desprendía un aura negra de su cuerpo, mientras mantenía esa mirada tan calmada, y al mismo tiempo tan llena de cólera. Él no gritaba, no mostraba ninguna expresión de rabia o desesperación, todo eso estaba reflejado en lo que pasaba a su alrededor y en su mirada. El suelo se rompía y agrietaba por toda Equestria, formando enormes cañones, todo el planeta ya de por sí destrozado amenazaba con romperse por completo en trozos. Todos ustedes me han quitado lo más preciado de este mundo, es su maldita culpa, ustedes me la arrebataron, y ahora todos los de este mundo pagarán el precio, decía Vergil con un tono tan frío y calmado, y a la vez tan aterrador y lleno de odio a los sobrevivientes. Dicho esto, Vergil se elevó lentamente hacia arriba, para luego salir disparado en dirección al oscuro cielo hasta perderse. Y los desastres que ocurrían cesaron de pronto. Todos se quedaron confusos por la aparente calma, pero entonces les llegó el golpe. El poder oscuro de Vergil golpeó Equestria, era una sensación aterradora, el príncipe se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo no era más que una expulsión de poder. La luna roja aumentó su brillo, y las criaturas mágicas de repente se sintieron débiles, aparentemente las propiedades de esta habían sido aumentadas al triple, dejando indefensos a las criaturas mágicas de nuevo, quizá peor que antes. Vergil estaba en el espacio exterior, expulsando su poder, liberando el máximo de este, algo que nunca había hecho con anterioridad. Su apariencia cambió ligeramente, su crin se volvió de color rojo sangre y sus ojos adquirieron un color morado aún más aterrador que el rojo de antes. Su armadura no pudo resistir el poder de Vergil y ésta se resquebrajó en pedazos, quedando solo su collar en el cuello y su espada en un casco. La transformación se completa, convirtiéndose en Ultimate Vergil.
y el poder que estaba expulsando, la sensación que este provocaba, se extendía por todo el espacio, abarcando la galaxia, luego la que seguía, así hasta que todo el universo y más allá de este fue cubierto con el poder de Vergil. Si había vida inteligente más allá de Equestria, ellos habrían percibido aquel poder, y se habrían encogido de miedo ante este, aunque no supieran de dónde provenía o a quién pertenecía, solo habrían rogado que lo que sea que fuera, jamás apareciera en su planeta. Pero a Vergil eso le traía sin cuidado, todo lo que le importaba era destruir Equestria con los habitantes que, según él, le arrebataron a su amada. Y lo iba a hacer usando su técnica de destrucción definitiva. Vergil hace brillar su cuerno y una pequeña esfera de luz negra aparece encima de su cabeza. Pero no acaba ahí. En Equestria empezaron a surgir unos puntos de luz negra en todas partes, era como polvo brillante que era arrastrado hacia arriba en dirección al espacio por donde había ido el alicornio negro. Ese polvo llegaba a donde se encontraba Vergil en el espacio y empezaba a ser absorbido por la esfera negra que éste había formado con su magia. Pero no solo venía esa energía de Equestria, esa energía en forma de polvo empezaba a llegar desde todas partes, no solo de ese sistema solar, sino del universo entero y los universos más allá de este. Lo que hacía Vergil era reunir la energía oscura que había en todo el universo, por muy pequeña que fuera, será parte de aquella esfera de luz, la cual lentamente iba aumentando de tamaño. A lo lejos del sitio del vacío espacial de donde estaba Vergil, alguien observaba lo que sucedía. Sin que éste se diera cuenta de ello. Se trataba de ni más ni menos que de Arwen, ella contemplaba con una sonrisa de satisfacción el Vergil usando su poder al máximo. Jejeje, este espectáculo es mucho mejor de lo que me esperaba, le di una miga de mi poder, una gota de mi sangre, y ya se ha convertido en una entidad divina en su universo. Ahora está aquí presente, a punto de volar en pedazos un sector de universo entero solo por la muerte de su amada. Es una lástima, me hubiera gustado que nuestra hija hubiera estado presente para contemplar esto, pero más lamento no haber podido haber probado a ese alicornio negro en su forma verdadera, dice Arwen mientras se acariciaba el vientre de su embarazo y se limitaba a seguir observando lo que sucedía ansiosa por ver lo que estaba a punto de desencadenarse. En la superficie de Equestria se podía ver este suceso, era como ver una estrella, cosa que parecía irreal dado que no habían visto una en meses, y la sensación de verla en lugar de ser hermosa era aterradora. No puede ser, dice Universal alarmado. ¿Qué, ahora qué está sucediendo? Dice Mercer creyendo que la situación no podía empeorar más de lo que de por sí ya estaba. ¿Va a usarla, contra nosotros? No puedo creer que de entre todos él la haya podido controlar, dice Universal mientras el miedo se reflejaba en su rostro. ¿Qué se supone que arrojara contra nosotros? Vuelve a preguntar Mercer poniéndose de pie con dificultad. El hechizo de destrucción Big Bang, el más fuerte de todos los hechizos de destrucción antiguos, consiste en reunir toda la energía del universo y juntarla para volverla una bomba de destrucción que arrasaría con el mismo y muchos otros más, explica el príncipe muy seriamente. Bueno, eso es, la verdad es que eso sí es muy malo, dice Mercer volviendo a mirar la estrella negra. ¿Tus heridas ya sanaron? Pregunta de repente Universal. No del todo, aunque ahora debería ser capaz de volar, no podría hacerle un mísero rasguño a ese cabrón, dice Mercer con una mueca de disgusto. Perfecto, porque necesitamos ir al palacio ya, dice Universal. Él parecía más decidido que nunca a pesar de su lamentable estado en el que se encontraba. Mercer asintió y tomó al príncipe y el cuerpo de su hermana y los llevó volando rápidamente al palacio. Entraron volando por el mismo agujero de donde Mercer se había arrojado contra Vergil. Universal dijo que lo pusiera junto a los Silmariles, los cuales seguían allí, con la misma corrupción que el alicornio negro les había puesto.
Parece que su furia lo ha hecho olvidar que debía de cuidar de los Silmariles. Podemos jugar con esto a nuestro favor, dice Universal con el mismo tono serio de antes. ¿Qué piensas hacer? Tus signos vitales son muy bajos, no creo que te quede energía suficiente para purificar esas joyas, dice Mercer mirando cómo el príncipe se ponía la armadura dorada una vez más para poder usar magia. Bueno, solo parece que me queda una opción, dice Universal acercándose a las joyas. Debo de usar mi propia fuerza vital para purificar las joyas. Mercer se queda con los ojos muy abiertos al escuchar esa respuesta. Oye, creo que esa idea es algo excesiva, dice Mercer. No, no lo es, si no los purifico ahora, Vergil nos matará a todos, y se llevará de varios universos con vidas inocentes en el proceso, es nuestra única salida, dice Universal. Pero, si tú mueres, ¿quién más quedará para usar las joyas? Dice Mercer lleno de dudas y sin ver cómo iban a salir de esa. Ese amigo mío, vas a ser tú, dice Universal esta vez con una débil sonrisa. Mercer se lo quedó mirando como si el príncipe hubiera perdido la razón. ¿Estás jugando? ¿Cómo piensas que yo siendo un Pegaso podría controlar esas cosas? Dice Mercer ahora con más dudas que antes. Las joyas obedecen a los alicornios de luz, ¿no? Si yo les ordeno que te den poder lo harán, ya tengo visto darles a las joyas mi último deseo. Te darán el poder suficiente para vencer a Vergil, luego reconstruirán Equestria en su totalidad, borrándole la memoria a los sobrevivientes en el proceso, termina por explicar Universal. ¿Borrarles la memoria? Dice Mercer confundido. Ellos no deben saber lo que pasó, los marcaría de por vida y vivirían con miedo el resto de las generaciones. Borraré todo de su memoria, a mí, a ti, a todos junto con las tinieblas, nadie recordará que este evento ocurrió, o que tú o yo alguna vez existimos, es por el bien de Equestria, dice Universal en tono de tristeza mientras acariciaba la crin de su difunta hermana. Mercer miró al príncipe y le tuvo lástima, él también comprendía el sentimiento de haber perdido a un ser querido, además de que entendía que esto lo hacía por el bien de su pueblo. Por otro lado también estaba la posibilidad de consumar su venganza de una vez por todas. Muy bien, Ojare, responde Mercer finalmente. Universal asiente con la cabeza y empieza a hacer brillar su cuerno una vez más. Te dejo las joyas a ti entonces, yo fallé en proteger a Equestria y a mi hermana, y aún así sigo sin odiar a Vergil, sé que tú harás un mejor trabajo que yo, cuando termines, los Silmarils quedarán ocultos para solo ser usados cuando más se necesite, dice Universal con una sonrisa mientras se preparaba para ejecutar el hechizo. Mercer no dijo nada, todo lo que quedaba ahora era esperar y ver si lo que se proponía Universal daba resultado. El príncipe empezó a recitar el hechizo en lengua incomprensible, el brillo de su cuerno aumentó y lo cubrió a él y a Cosmos. Ambos empezaron a disolverse como polvo alrededor de los Silmarils y luego mezclándose con ellos. El brillo de los Silmarils empezó a cambiar, recuperando su antiguo color dorado que cada vez se hacía más intenso, reemplazando el tono oscuro de su forma corrupta. Era tanto lo que brillaba que Mercer tuvo que cerrar los ojos y cuando los abrió, estaba solo, Universal y el cuerpo de su hermana habían desaparecido sin dejar rastro, lo único que estaba con él en aquella habitación eran las joyas ya totalmente purificadas. El Pegaso gris se quedó contemplando los Silmarils sin saber qué hacer ahora. ¿Y ahora, qué se supone que deba hacer con estas cosas? Dice Mercer acercándose a los Silmarils. Entonces estos se elevaron y rodearon a Mercer en posición triangular. Mercer estaba un poco nervioso de lo que fuera a suceder, y entonces pasó. Uno por uno los Silmarils se introdujeron en su cuerpo llenando a Mercer con todo su poder. Para el Pegaso era la sensación más increíble que había sentido jamás. Sentía que todo en él se llenaba de energía, la sensación de dolor provocada por el supresor había desaparecido.
El poder de los Silmariles provocó un ligero cambio de apariencia en Mercer. Este entró primero en su máximo poder del asimilador y después mostró cómo su forma era influenciada por el poder de las joyas. Sus marcas rojas se volvieron doradas, incluso los mechones de pelo rojo que tenía en la crin se volvió dorado, sus ojos parecían estar hechos de luz ahora, incluso le creció un cuerno que parecía estar hecho de cristal luminoso. Cuando la transformación se completó, Mercer cayó de rodillas y se miró todo su cuerpo como lucía. Sentía que nada podía detenerlo ahora, todo en su ser se había elevado hasta el cielo. Aunque no le parecía nada mal el poder que tenía ahora, él esperaba que no fuera permanente, en especial por el cuerno, ya que prefería su aspecto de antes. Aunque era innegable que él se había convertido en ese momento en un ser muy poderoso, que portaba dentro de sí las joyas de Silmaril, se había convertido en el Silmarillion. Entonces miró hacia arriba en dirección a donde estaba la estrella negra y se puso serio, sintiendo como la cólera hacia Vergil volvía a él. Bien malnacido, te llegó la hora, dice Mercer remontando vuelo y lanzándose al espacio hacia el duelo final. Faltaba poco para que el hechizo Big Bang estuviera completo, un par de minutos más y Vergil acabaría con todo y todos. Pero entonces el alicornio negro percibió una presencia que iba directo, no podía detectar el nivel de poder que tenía, así que debía de ser muy poderoso. Entonces llegó ante el Mercer, su aspecto había cambiado, ahora su máximo poder tenía apariencia dorada y le salía un cuerno de cristal de la cabeza. Vergil reconoció con enojo el tipo de poder que inundaba Mercer al contemplarlo fijamente. Ambos se quedaron mirando el uno al otro frente a frente. Jeje, debí de haber tenido más cuidado con las joyas, la verdad es que no creí que fueran capaces de hacer eso, dice Vergil con una sonrisa amarga. Mercer no responde y se queda mirando a Vergil con la misma expresión de cólera que solo reservaba para él. Bueno, supongo que ahora tendré que arrancártelas una por una, y de paso matarte en el proceso, dice Vergil mientras su brazo derecho se transformaba en una bioespada como la Mercer, solo que esta tenía un brillo morado y con el izquierdo sostenía a la espada Frostmourne. El Pegaso fijó su objetivo, no solo debía asegurarse de dejar bien muerto al alicornio oscuro, sino que también debía asegurarse de que el hechizo Big Bang no se completara. Mercer sacó sus garras, las cuales ahora despedían un brillo dorado, y se lanzó hacia el alicornio negro con una ferocidad propia de leones. Vergil fue hacia él con la misma fuerza de ataque, y ambos colisionaron en una inmensa onda expansiva que hizo temblar el universo entero. El combate final entre Mercer Silmarillion vs Ultimate Vergil había dado inicio, y su desenlace decidiría, no solo el futuro de Equestria, sino del universo y más allá del mismo. Era el principio del fin.